Este es el segundo video de Economía Consciente en Internet. Hoy es 20 de febrero de 2013, estamos en Buenos Aires, Argentina, acá con unos amigos reunidos. Bueno, vamos a tratar una temática un poco más profunda que la anterior, que habíamos hablado del disfrute y el paradigma del disfrute múltiple. Y bueno, vamos a empezar con un panorama mundial. Vamos. Bueno, analizando el 2012, podemos hacer un paneo de noticias, podemos ver la crisis zona euro, que para mantener la eurozona intacta se necesitó una intervención de alrededor de 1 billón de euros en el Banco Central, España e Italia en situaciones muy vulnerables, Grecia con rescate de 44.000 millones de euros en diciembre, Alemania empieza a generar desempleo y a desacelerarse, vemos una Europa que empieza a decaerse económicamente, a aplicar medidas ortodoxas y no son suficientes para la recuperación. Por un lado, sigue en recesión y las preguntas son si son soluciones de largo plazo o si son simplemente estirar la agonía al enfermo, ¿no? Vamos al siguiente. Bueno, crisis sistema financiero internacional. El cáncer descubierto en 2007-2008 fue neutralizado. Es decir, la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, del sistema crediticio, y Lehman Brothers. Si no me entienden todos los términos no importa, porque se lo pueden googlear después en internet. Pero el peligro de metástasis sigue latente. En 2012 el paciente experimentó varias recaídas. España, Italia, Grecia. España rescate hasta 131.000 millones para sanear su sistema financiero para evitar efecto contagio con bancos alemanes. Franceses y en menor medida Estados Unidos. Es decir, una recaída de España, que es más o menos la octava economía mundial, podría generar un efecto dominó con las principales economías europeas, Francia, Alemania, y bueno, impactando en Estados Unidos también. Escándalos, manipulación de la tasa LIBOR, que es la tasa londinense, la cual se tiene en cuenta para la mayoría de las operaciones financieras. Escándalo en bancos de renombre como el HSBC de Estados Unidos. El concepto de banco como sinónimo de fiabilidad y seguridad cayó por el suelo. Estamos en una Europa donde el banco era una institución tan instaurada en la cultura. Acá en Argentina no es tan así. Y hoy empieza a haber un descreimiento de las instituciones financieras y bancarias. Vamos a la siguiente. Desaceleración de China. 30 años de crecimiento económico alrededor del 9% de la economía china y la repentina caída de un 7.9% a un 7.5%. Este año generó alarma mundial. Es decir, China, que viene siendo la locomotora, la que impulsó la economía mundial luego de que entramos en la crisis del 2008 internacional, empieza a demostrar decaídas. También hay un cambio de modelo de una economía de exportación a una economía de consumo, lo cual hoy China ya no está creciendo por el aumento de salarios. Esto a nivel productividad se puede traducir a salarios más caros que van a empezar a mandar industrias de China a otros países, como Vietnam, como los de la zona. Tendencia a mejora salarial y estancamiento demográfico, lo cual a largo plazo nos muestra una decaída del crecimiento chino. Vamos al siguiente. Elecciones de Estados Unidos, Francia, Japón y cambio de política en China. Obama en Estados Unidos y Hollande en Francia, más cerca del neo-keynesianismo. Estamos en un momento donde afloró el keynesianismo después de los modelos neoliberales del 90, con Thatcher, Reagan y el consenso de Washington de los 90, pasamos a un neo-keynesianismo después del 2008, incluso en países tan liberales como Estados Unidos o Francia. Shinzo Abe en Japón, un conservador liberal que promete masivo programa de estímulos, de inversión y monetarios. O sea, es una cosa extrañísima un país como Japón que va a empezar a aplicar medidas keynesianas y heterodoxas. China, renovación de autoridades del Partido Comunista para los próximos 10 años. Nuevo secretario general. Si a ver que la pronuncia le doy un premio. Xi Jinping. Bueno, vamos al siguiente. Abismo fiscal de Estados Unidos. Noviembre Obama zafó del incremento automático de impuestos y un corte del gasto público que podría haber entrado en vigencia a principios del 2013. Se pateó la recesión. A ver, ¿qué significa esto? Estados Unidos tiene una ley que dice que cuando llega al 100% del PBI la deuda, y vamos a suponer que el PBI es la casa, si uno pide un préstamo y de golpe debe el valor de la casa, automáticamente entra en cesación de pagos. Para Obama sería... entra un sistema en el cual automáticamente se deben recortar gastos sociales, o sea, cuando se entra a esta situación en Estados Unidos, y se deben subir los impuestos, cosa totalmente
por un lado impopulista, o sea, va a generar temas sociales. Por otro lado también recesivo, porque al aumentar los impuestos y bajar los gastos en la economía, hunde más la economía. Y estamos hablando de no cualquier economía, la locomotora mundial. Y cae Estados Unidos, cae China, que es su principal deudor, digamos, acreedor, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasó acá? En diciembre debería haber entrado en vigor esta normativa en Estados Unidos. Obama estuvo, no se fue de vacaciones, se quedó peleando con el Congreso. Al final se terminó estirando y hasta junio. Vamos a ver qué pasa en junio con Estados Unidos. Y la recesión de Estados Unidos, bueno, impactaría en China, Eurozona, Japón y América Latina. Obviamente, en caso de... Vamos a ver qué va a pasar en junio de 2013. Vamos a la siguiente. Otras elecciones, bueno, la elección de Chávez en Venezuela, que ahora volvió después de Cuba su tratamiento. Esto está hablando de una renovación de los modelos económicos alternativos que estaban aplicando en América del Sur. Su crítica a la situación de salud actual, bueno, Peña Nieto en México, que es un candidato que propone una especie de pacto de la Moncloa, como se hizo en España, pero en México. Reelección de Vladimir Putin en Rusia. Elecciones en Ecuador, que hace 2 o 3 días ganó Correa, de vuelta, también ratificando estos modelos neokeynesianos, con líderes carismáticos como Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Chávez, Correa, Evo Morales, etc. Vamos a la siguiente. América Latina 2012. Economías que crecieron: Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia y Panamá. Fue un año en el cual hubieron, bueno, estas economías que crecieron más, otras que crecieron menos, como las del Mercosur. En julio, destitución de Lugo en Paraguay, ingreso de Venezuela al Mercosur. Fue este tema controvertido del presidente de Paraguay, que fue tratado en una semana, un juicio político, que también tuvo implicancias económicas, como la suspensión de Paraguay en el Mercosur. Mercosur decaído, Argentina con medidas poco ortodoxas, control de divisas, importaciones, bueno, acá en inflación, bueno, les cuento que tenemos inflación, si no sabían, en Argentina. Venimos de medidas de juicios desde la OMC, o sea, reclamos, igual que Brasil, por proteccionismo. En Argentina y en Brasil se aumentaron los aranceles por miedo a invasión de productos asiáticos, como China, los productos de toda la zona oriental. Brasil con caída económica por medidas para frenar la inflación que arrastró al Mercosur. O sea, para Mercosur fue un año medianamente malo para lo que se venía por las medidas de Brasil, que terminaron frenando la principal economía sudamericana. También por las medidas de Argentina y bueno, también un poco todas estas cosas y el proteccionismo terminaron frenando el crecimiento. Balance general positivo para América Latina en 2012. El 50% de la clase media en la región atribuido al avance de políticas de reducción de la pobreza. China, primer socio comercial hoy en materias primas de América Latina. Esto es un fenómeno de los últimos 10 años. Vamos a la siguiente. Otras noticias, bueno, está Franco en Paraguay, que tuvo el culo de encontrar petróleo, o sea que Paraguay este año va a crecer mucho más, 2013. Mujica con la marihuana, ahí viendo si legaliza o no legaliza. Cristina nacionalizando YPF, y había rumores de que querían nacionalizarlo a Messi. Luego tenemos, bueno, acá a Chávez con la incorporación al Mercosur. Una posible Michelle Bachelet que vuelva en 2013. Evo Morales con la hoja de coca ahí mostrando que no es droga en las Naciones Unidas. Un poquito de noticias graciosas. Vamos a la siguiente. 21 de diciembre, fin del mundo. No se terminó el mundo. Seguimos, sigue la economía, siguen los sistemas, siguen los bancos. Pero los 5 países centroamericanos que forman la Organización del Mundo Maya han batido sus récords turísticos con motivo del atractivo internacional desatado por el fin de la era Ovactum de 5.200 años, establecida por los mayas. Cerca de 25 millones de personas visitaron estos países en los últimos 2 años: Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Vamos. Bueno, Foro Mundial en Davos. Después del 2013, hace poco en enero, después del 2012, tenemos la famosa reunión donde se reúnen todos los países más poderosos del planeta para discutir el modelo económico. En Davos no hubo un acuerdo general sobre ese nuevo modelo económico que se está buscando en un momento que hay
venimos de una posguerra dominada por el keynesianismo. El keynesianismo, para quienes no saben, es esta política de fomentar el crecimiento de los países a través de fomentar el gasto interno, o sea, a través de fomentar el consumo, por ejemplo, lo que se viene haciendo en Argentina. A partir de la década de los 80, el modelo neoliberal, lo que vimos en Argentina en los años 90 con Menem, lo que vimos con Thatcher en Inglaterra, con Reagan en Estados Unidos, y bueno, el modelo que se pregonaba hasta esta crisis del 2007-2008. Eurozona, modelos más ortodoxos, mayor tendencia a la intervención de aquí para adelante de Japón, Estados Unidos y Francia, como que habíamos visto con Shinzo Abe, Obama y Hollande. Y Sudamérica, modelos más heterodoxos. Heterodoxos son más alejados de lo común, como lo tenemos a Chávez, a Cristina, a Evo Morales, a Correa. Actualmente persiste la crisis global financiera. En Davos, muchos llamaban en búsqueda del modelo económico perdido. No se logró un consenso de algo que saliendo de los ensayos y error que venimos del neokeynesianismo al liberalismo y nos pasamos de un lado del otro, pero la economía mundial no logra recuperarse con ninguno de los dos modelos y sí hay una especie de consenso en lo atinente a la crisis del sistema financiero. Es algo que preocupa a los países, la regulación de los capitales y bueno, vamos todavía sin solución en temas económicos. Vamos a la siguiente. Desafíos económicos globales pendientes. Ahí pongo una imagen de Merkel preocupada y Obama. Sistema financiero causante de crisis reales. Esto es decir, todo esto, hoy el 90% de la economía que manejamos son numeritos de computadora. O sea, el 10% son cosas que vemos, son cosas tangibles. Eso es el sistema financiero, es la economía financiera, y termina siendo la causante de problemas de la economía real. O sea, personas que se quedan sin sus casas en España, hambre, pobreza, etc. Paradigma del crecimiento económico insuficiente para contrarrestar el hambre mundial y la gran desigualdad en los ingresos. Cuando digo paradigma del crecimiento económico, estoy hablando del paradigma común que venimos, keynesianismo, liberalismo, pero siempre dentro del crecimiento económico. Cualquier cosa que hagamos, pero hay que crecer económicamente. Ese es el paradigma al cual venimos, el cual no está dando resultados. Es más, se viene aumentando la desigualdad en los ingresos a nivel mundial. El hambre es un tema todavía muy atrasado, muy difícil de combatir, con lo cual estamos viendo una especie de fin de paradigma a nivel económico, a nivel sociedad también, que vamos a ver más adelante la relación de la economía y la sociedad. En momentos de crisis, los países han tenido ganancias récord. Esto también es una contradicción del mundo actual, que en los peores momentos, 2007, 2008, 2012 también a nivel internacional, las corporaciones tienen ganancias récord cuando los países caen. Y este es un fenómeno en el cual empezamos a ver corporaciones que tienen ya más poder que países. Por ejemplo, la corporación Mitsubishi tiene más PBI que Argentina. Y bueno, también tenemos las corporaciones que son como 4 o 5 que son dominantes en el mercado de alimentos, por ejemplo. Concentración de sectores clave en pocas manos, como si alimentos, energía, bancos, medios de comunicación y el grave impacto ambiental. Todo esto son los desafíos económicos globales pendientes, a los cuales no podemos dar solución todavía con los paradigmas actuales. Vamos a... Bueno, esto es una noticia que me pareció interesante, que es muy tonta, que es una noticia de la BBC del 19 de enero de ahora del 2013, que habla que somos 7.000 millones de seres humanos. Y si cada uno nos ponemos uno al lado del otro, ocupamos 0,15 metros cuadrados o una superficie de 1.050 kilómetros cuadrados, lo cual es equivalente a la mitad de la isla de Tenerife en España. Acá tenemos a alguien de Tenerife justamente. O lo cual es equivalente a la isla de Hong Kong. Entramos uno al lado del otro en Hong Kong y nos sobra todo el planeta. Yo lo que me pregunto, viendo esta noticia que no la inventé yo, ¿cómo podemos tener tantos problemas económicos unas personas que cabemos en una isla en un planeta tan grande? O sea, simplemente lo que me pareció interesante esta noticia es evocar la reflexión, ¿no?, de lo que es la insensatez humana, de lo que es todo esto de la economía, ¿no?, como la ciencia que estudia los recursos, que vamos a ver ahora, que estudia la economía, y siendo solamente una civilización que cabe en una pequeña isla, uno al lado del otro. Imagínense si estamos con más espacio, cabemos en Sudamérica. Entonces, bueno, vamos más adelante. La pregunta sería, con todo este análisis,
con todo esto, cómo viene el 2012, no se terminó el mundo, ¿se terminaba el mundo? ¿No se terminaba? ¿Terminaba una era? ¿Comienza otra? No lo sabemos, pero sí sabemos que a nivel económico los paradigmas están tocando fondo. El crecimiento económico de por sí como paradigma de generación de bienestar a la sociedad no es suficiente. Y tampoco es una discusión de keynesianismo o liberalismo o comunismo o capitalismo o ningunismo, simplemente que es un agotamiento pareciera de modelos. Necesitamos una renovación de lo que llamamos economía hoy. Vamos para adelante. Y lo que podríamos llamar hoy una crisis del paradigma de lo que Clinton dijo en el año 92 es la economía estúpido. Esta frase que vemos acá fue la que usó Clinton para ganar las elecciones de Estados Unidos en la década del 90, que tenía un adversario muy poderoso que era Bush padre, y él con esto se refería a que todos los problemas hoy se resumen a la economía. No es la política, no es el medio ambiente, es la economía. Y cuando él dijo esto, llegó a los votantes y bueno, ganó alguien que tenía un 70% de imagen positiva, terminó ganando Clinton. Esta frase que ha dicho Clinton, en mi opinión, es un paradigma del cual estamos llegando a un fin. O sea, ¿cuál es el verdadero problema que tenemos en este planeta de una civilización que cabe en una isla tan chiquita como Hong Kong? ¿Cuál es el problema? ¿Es la economía o es otro? Vamos a ver más adelante cuál va a ser el verdadero problema. Seguimos. El paradigma de la economía es la economía estúpido, lo podemos también llamar sociológicamente como el Homo economicus. Es un paradigma socioantropológico en el sentido que es una teoría de un hombre, un Homo sapiens, que significa hombre que piensa. El sapiens no sé dónde quedó, pero hombre por lo menos, hombre-mujer, que decide todas sus decisiones de vida en base a la búsqueda del beneficio personal, individual. Eso, fuera de decirlo como una teoría, es una realidad. O sea, hoy nuestro mundo se encuentra movido por un Homo sapiens que es un Homo economicus. Vamos a avanzar. Ahora bien, ¿qué sería la economía como ciencia? Para entender todos estos problemas. Vamos. Algunas definiciones de economía, por ejemplo, una definición clásica dice que la economía es la ciencia de los recursos escasos. Subrayé recursos escasos. Recuerden que cabemos todos en la islita de Hong Kong y no nos alcanza el planeta para vivir. Bueno, recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Por ello la llaman la ciencia de la escasez. Ahora también subrayé necesidades ilimitadas. Y me gustaría preguntarme qué necesidades son ilimitadas. ¿La sed? ¿Uno puede beber líquido de manera ilimitada? ¿El hambre? ¿Yo puedo comer de manera ilimitada? No sé dónde me van a caber tanta comida. ¿La cama? ¿Puedo dormir en camas ilimitadas? ¿El techo? ¿Necesito casas ilimitadas para vivir? ¿La ropa que tengo puesta? ¿Necesito ropas ilimitadas para ponerme? Así podemos preguntarnos con qué necesidades tenemos físicas, obviamente también necesidades psicológicas, las necesidades de afecto y demás. Pero en fin, es interesante el cuestionamiento de esta definición de economía, que es la más común, que si realmente nuestras necesidades son ilimitadas y si realmente, vamos a suponer las necesidades físicas, comida, bebida, sed, techo, vestimenta, frío, calor, etc., si realmente los recursos para satisfacer esas necesidades son escasos. Esa es una pregunta muy interesante para hacernos en la Facultad de Economía y en todas las ciencias que no se meten en la economía, como la psicología, como la antropología, la filosofía. Es un momento de empezar a cuestionar estas definiciones. Otra dice que la economía es la ciencia que estudia los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo. Esta definición no está haciendo una afirmación sobre la escasez ni los recursos, solamente está diciendo que es, bueno, a ver cómo producimos lo que necesitamos, cómo lo intercambiamos entre nosotros, si lo hacemos con trueque, con dinero, nos regalamos, todo es de todos, le ponemos de derecho de propiedad. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, comercialización y distribución estarían juntos. Y cómo llega al final al que consume. También hay propuestas a nivel de Internet, por ejemplo, la economía basada en recursos, del movimiento Zeitgeist, que habla de una economía en la cual la producción, comercialización y consumo estén distribuidas de una manera global y que en función a la necesidad del país se distribuyen los bienes y demás.
O sea, esta definición de última es un poco más amplia. Marx, ¿qué dice Marx? Uy, Marx, no se asusten. Dice, estudia las relaciones sociales de producción. Lo bueno que agrega Marx acá, y que le vamos a dar un poroto, que ya dice relaciones sociales. Porque hasta ahora, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está la civilización que cabe en Hong Kong? Acá apareció con Marx. Y la sociología, una ciencia hippie hoy, digamos, que es la que se pelea con casi todas, dice que es el sistema social donde se producen comunicaciones a través de compensaciones o pagos. Y es parte de una sociedad como un todo. O sea, es la economía estúpido, dijo Clinton. La sociología dice es una parte de la sociedad como un todo, que a la vez gobierna toda la sociedad hoy. Pero lo interesante es entender, desde el punto de vista sociológico, cómo es un sistema de compensaciones o pagos, o de intercambios, que acá sería la distribución, comercialización. Cómo esto une la producción y el consumo. Y la etimología, de últimas vamos lo más chiquitito, ¿qué significa economía? Viene del griego, oikos, nomos, significa administración de la casa. Y acá subrayo la palabra administración. En fin, administración de cómo lo que produzco lo distribuyo y lo llevo a los que necesitan o lo consumen. Podemos con esto hacernos una idea un poco global de qué es la economía, qué estudia. Vamos para adelante. Bueno, acá voy a meter un poco en epistemología, que es decir, la ciencia que cuestiona las ciencias. Es un área de la filosofía que ahora es una ciencia, y voy a nombrar a Karl Popper, que es el papá del método de la economía, que sería el hipotético deductivo. Es el método científico que utilizan la mayoría de las ciencias sociales. Karl Popper, lo que él logró fue resolver el problema de la inducción en las ciencias. La inducción viene de Aristóteles, y para que me entiendan lo voy a decir en una forma muy simple. Aristóteles dice que tenemos que aprender con las observaciones físicas de la realidad, no desde lo empírico, desde lo racional, sino que, por ejemplo, si yo observo que hay un cisne blanco, digo, hay un cisne blanco, 2 cisnes blancos, 2. 1000 cisnes blancos, voy a decir, todos los cisnes son blancos. Voy a hacer una teoría científica de la biología que va a decir, todos los cisnes son animales que son blancos. ¿Cuál es el problema de la inducción? Que yo no sé si observo todos los cisnes de todo el planeta y si yo encontrara un cisne negro, se me cae toda la teoría. Pero mientras no lo vieran todos blancos. Entonces, la crítica que le hacen a este método es decir, pero esto es muy arriesgado. ¿Cómo podemos hacer teorías cuando no observamos la totalidad? Y más en las ciencias sociales, imaginen. Sin hablar, bueno, la medicina, trabajan con estos métodos, aplicando estadística, ¿no? Entonces, viene una persona que dice, no podés asegurar con la inducción que eso que decís es cierto y se aplica a la totalidad de la población. Entonces aparece, ese es el problema de Hume, que lo pongo acá, el problema del cisne negro, ¿no? El cisne número 1001 era negro, entonces, chau, la teoría de los cisnes blancos. Y acá aparece este señor, que se llama Karl Popper, con el falsacionismo, que dice, las teorías científicas no son verdaderas, sino que son verdaderas mientras no demostremos que son falsas. Entonces lo que va a decir, para que sea una teoría científica, debe ser posible de ser refutable. Si yo hago una afirmación que no puede ser refutable, no es una teoría científica. Por ejemplo, todavía, si decimos Dios existe, no es una afirmación refutable, todavía. Entonces, la ciencia no puede hacer afirmaciones que otros no puedan comprobar, encontrar el cisne negro. Y con esto salvamos la inducción. Ahora estamos todos contentos, creamos un método, se llama hipotético deductivo, en el cual la ciencia va evolucionando por falsación o por refutación. Entonces esto es lo mejor que tenemos hoy, hasta que viene otro y lo reemplaza. Viene un cisne negro. Entonces, el tema es, ¿cómo puede ser que estemos en ciencias sociales sumamente subjetivas en cuanto a las observaciones, que observan algo tan complejo que es el ser humano, con afirmaciones que no están siendo refutadas? En pleno siglo XXI, pleno sociedad de la información, que vamos a ver después las generaciones y los cambios generacionales, como los chicos de menos de 20 años hoy ya son 85% conectados a Internet. ¿Cómo puede ser que estamos regidos por paradigmas que no están siendo cuestionados ni refutados? Y no solo a nivel Internet,
a nivel facultades, a nivel universidades. Entonces, volvemos a, ¿es la economía, estúpido? ¿Cuál es el problema en la economía? ¿Qué realmente, cuáles son las teorías, cuáles son las afirmaciones que está haciendo la economía? ¿Qué es lo que está siendo mantenido y no estamos cuestionando? Vamos a ir más adelante. Fundamentos científicos de la economía que dan origen al Homo economicus actual. Yo seleccioné algunas afirmaciones que hace la economía para sostener todos sus modelos. Dice, si pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, entonces todos los modelos que estamos aplicando son lo mejor que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, hace una afirmación que no es de la economía, sino de la antropología y la psicología, que estudian al ser humano. Dicen que el hombre es racional. Primero y principal. Luego, que es egoísta. Ahí lo pongo como Homo economicus. Egoísta en el sentido de que solo actúa para sí y por sí y en beneficio personal. Jamás puede actuar por otro ser humano. Entonces, es una afirmación a nivel antropológico, a nivel de la pregunta filosófica de aquellos filósofos de antes: ¿qué es el hombre? ¿Es un animal racional? Decía Aristóteles. Bueno, es un hombre racional y es egoísta además, dice la economía. Lo esconde bajo la alfombra y construye sus modelos. Posee necesidades ilimitadas, como lo habíamos visto hoy, y eso es una pregunta que por un lado puede ser de la biología, por otro lado de la psicología. Si vemos la necesidad del hambre, va a ser biológica. A ver, ¿el hambre es ilimitado? ¿Cuánto puede ser alguien obeso, no? ¿Pero es realmente ilimitado el hambre? No. Primer forma fácil de falsar. Entonces, ¿dónde está Karl Popper o el método del falsacionismo en las necesidades ilimitadas? Biológicas primero. Psicológicas, bueno, podemos haber más discusión. Seguramente va a haber clasificaciones, las necesidades, la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades de socialización, la necesidad de autorrealización. Es un terreno controvertido, pero es interesante meternos con psicología a la economía, igual que con antropología. Geológico-ambiental. Dice, los recursos para satisfacer necesidades humanas son escasos. Recordemos la primera definición. La ciencia que estudia cómo satisfacer las necesidades ilimitadas, pobre gente que necesita tanto, con recursos escasos. O sea, todos los boludos que caemos en Hong Kong, en un pedacito de isla, necesitamos tantas cosas y vivimos mal. Ahora bien, una vez que definimos las necesidades, por ejemplo, biológicas, podríamos preguntarnos, para el hambre, ¿las hectáreas cultivables del planeta, si calculamos como un cálculo de ingeniería, son suficientes para alimentar la población mundial? No hice el cálculo. Se me hace que debe ser muy tonta la respuesta. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Facultad de Economía no se hagan estas preguntas? ¿Cómo puede ser que biólogos, científicos de la ecología, de la geología, la geografía, no estén metiéndose a cuestionar, como dijo Karl Popper, esta teoría científica, a traer el cisne negro de la economía? Filosófico-ético. La economía afirma el beneficio personal. Y esto es una ética, es una forma de relación que es una teoría que afirma que el hombre busca la felicidad. Y la felicidad es hacer lo que a mí me beneficie solamente. En ese concepto de ética no cabe jamás el otro. Y no cabe el todo como el conjunto social. Y esto también es una afirmación que toma la economía para sustentar todos sus modelos económicos de oferta y demanda, los modelos de crecimiento del mercado, los monopolios, los oligopolios, el crecimiento económico como generador de bienestar, etc. Finalmente, un lógico matemático, que es, seguíamos hablando hoy del paradigma de crecimiento económico. Cuando hice el análisis de las noticias, llegamos a un momento que nos preguntamos si realmente el crecimiento económico nos genera bienestar. Y podemos preguntarnos con la lógica y la matemática, simplemente, ¿se puede crecer infinitamente con recursos finitos? O sea, si tenemos un planeta que tiene tanta cantidad de cobre, tanta cantidad de árboles, tanta cantidad de bacterias de no sé qué cosa, tanta cantidad de hectáreas cultivables, es un número finito, o sea, tiene límite. ¿Se puede crecer infinitamente? Bueno, esta es una cuestión matemática y lógica, que también, aunque no parezca, aunque sea difícil de creer, es afirmada que sí, se puede crecer infinitamente. Todos estos pilares que vemos acá, ninguno es de la economía en sí. Simplemente son sustentos
científicos para todas las aseveraciones que luego son lo que llamamos la ciencia económica y son los arquitectos de nuestra sociedad actual. Son los causantes del Homo economicus. Y las seguimos teniendo. Y no las cuestionamos. Yo invito, una de las principales invitaciones que quiero hacer a través de este video, a la Facultad de Ciencias Económicas, a traer antropólogos, sociólogos, biólogos, ingenieros ambientales, filósofos, psicólogos, etc. A cuestionar, a hacer lo que Karl Popper dijo. Vamos a falsar las teorías, a refutarlas. Y si quedan en pie es porque realmente funcionan. Pero estamos en un momento en el cual lo que no funciona lo tenemos que abandonar, aunque nos haya funcionado un tiempo muy largo o corto. Vamos a la siguiente. Bueno, también acá voy a hacer una lectura personal del momento que estamos viviendo y lo voy a nombrar a un científico y filósofo que es Thomas Kuhn, que él habla de las revoluciones científicas. Este estadounidense, nacido en el año 1922, que falleció en 1996, habla de la estructura de las revoluciones científicas. Lo que dice esta persona es que la ciencia evoluciona a través de diferentes periodos. No es que es lineal, no es que la ciencia está siempre tic, 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 siempre para bien, sino que evoluciona, llegó a un punto de comodidad y nos quedamos aplastados, achanchados, cómodos, todos, mirando las caras, estamos perfectos, descubrimos la pólvora, pero por momentos se rompe, pasa algo, como por ejemplo en la época de que se creía que la Tierra era el centro del universo, hasta que demostró Copérnico que giraba la Tierra alrededor del Sol. Ese paradigma se rompe. Pero ¿cuántos años estuvo el paradigma vigente hasta que alguien se animó a criticarlo, y más en los momentos en que lo hizo? Y el paradigma, la ciencia pasa a otro nivel de evolución. Esta teoría que tiene esta persona es que esos momentos de estancamiento científico son irracionales, porque son emocionales. Son los científicos mismos que no quieren contradecir sus teorías, por una cuestión de orgullo. ¿Cómo voy a decir yo que estaba equivocado con lo que decía? No, que sí hay que crecer con... No, hay que... Y invento palabras, ¿no? Porque los modelos ISLM son la solución. No, porque el neokeynesianismo, palabras que no me entiendan. ¿Cómo me voy a contradecir de que esto no sirve? Es lógico que un ser humano no racional, que somos emocionales, nos va a costar decir que estamos equivocados. Pero acá tenemos una teoría muy fuerte que muestra que posiblemente estamos en un momento delicado de cuestionamiento de las ciencias económicas, pero yo voy a decir de todas las ciencias sociales, de todas las ciencias que estudian al hombre, al ser humano. En fin, la economía está resumiendo a la antropología, está resumiendo a la psicología, está resumiendo a la filosofía, a la ética. Entonces, estamos resumiendo muchas cosas en una sola palabra, hoy, a nivel científico. El resumen, el progreso científico no es una acumulación gradual de conocimiento, sino que evoluciona de manera cíclica. Entonces podemos decir de que el hombre hizo una evolución hasta una revolución industrial, una explosión del capitalismo, una salida de la Edad Media, un pasaje a la Edad Moderna, luego a la Edad Contemporánea, pero luego nos quedamos en un punto. Y este es el punto en que estamos ahora. Vamos al siguiente. Voy a nombrar algunas palabras de un mandatario que es Mujica, presidente de Uruguay. Voy a aclarar que no es con motivos políticos, simplemente para mostrar ya un discurso que está siendo pronunciado por un dirigente político de un país, lo cual ya es novedoso que escuchemos palabras como estas en un foro mundial, donde están el G20, o sea, los 20 países más poderosos del planeta a nivel económico. Entonces, es interesante analizar, y también me voy a correr a nivel político diciendo lo siguiente: lo voy a tomar a Mujica solamente para analizar el discurso que él dio ante los 20 mandatarios más poderosos del planeta. No a nivel de decir que ser un político, que sé yo, porque también tuve unos temas en internet por defender este discurso, en lo cual prefiero mantener mi lejanía en sentido político. O sea, no... Bueno. Cosas que dijo Mujica en su discurso en Río de Janeiro en junio del 2012, cuando estaban debatiendo sobre la ecología. Pregunta Mujica: ¿qué le pasaría a este planeta
si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? Pregunta Mujica. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía basada en la competencia despiadada? ¿Es posible hablar de solidaridad cuando somos hombres egoístas, homo economicus, que solamente pensamos en nuestro beneficio individual? No es compatible. Vamos a la siguiente. Dice Mujica en el discurso Río +20 en otro fragmento, la economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y acá está lo que dijo Clinton, ¿es la economía, estúpido? Todos nuestros problemas vienen de ahí. Economizamos la sociedad, o sea, nos volvimos homo economicus. Entonces, la economía de mercado se vuelve una sociedad de mercado. Somos todos hijos del mercado. El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Venimos al planeta para ser felices, dice Mujica, porque la vida es corta y se nos va. En su forma tan gauchesca de hablar, el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, dice Mujica en Río +20. Vamos más adelante. Bueno, en las ciencias sociales podríamos hablar, como decía hoy, la economía sería la punta de una lanza que está escondiendo atrás a todas las ciencias sociales, porque está haciendo aseveraciones del ser humano, como en la psicología, en la antropología, incluso del medio ambiente o de los recursos como de la geografía del planeta. Entonces, podemos hablar de que estamos en un momento crítico de cambio de paradigma de todas las ciencias sociales, o sea, no solo de la economía. Estamos pasando de un homo economicus, un hombre económico, a un homo consciens, un hombre consciente. Y esto es el tema principal de toda esta charla, vamos a decir. Y ahora voy a decir por qué creo yo, por qué se me ocurre, de dónde me viene la idea que estamos cambiando de paradigma, de algo que venimos trayendo hace mucho tiempo, desde la revolución industrial, desde la explosión del capitalismo, hasta hoy, cómo me baso para pensar que estamos hacia ese paradigma, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva toda esta economía? Bueno, un breve pasaje por las revoluciones industriales. Todo el mundo configurado actualmente viene desde estas 4 revoluciones, principalmente la primera revolución industrial con la explosión del capitalismo. Es una revolución a nivel humano tan grande que es solamente comparable desde el neolítico no se dio una revolución tan grande en los cambios de estilo de vida del hombre como fue la primera revolución industrial. Imagínense la magnitud de cambio que se han producido desde 1750 hasta hoy, que han sido vertiginosos. Podemos ver primero, por ejemplo, ahí en la imagen, la producción en serie, las industrias, la máquina a vapor, los ferrocarriles. Después tenemos una segunda revolución industrial que siempre tiene que ver con la tecnología, el cambio que después impacta socialmente. En la segunda revolución, hasta 1914, vemos la producción de automóviles, el paradigma del petróleo, el carbón y el gas, la electricidad, la invención de las bombillas de luz, etc. Después también hay distintas versiones de cómo considerar la tercera revolución industrial. Algunos hablan de una cuarta y una quinta, pero bueno, vamos a quedarnos con estos efectos de simplificar. Se habla de una tercera revolución industrial desde la década del 70 hasta el 2007 aproximadamente, que tiene que ver con la tecnología satelital, tiene que ver con la robótica de ensamblaje de automóviles, de industrias de alta complejidad, etc. La explosión de Internet, que vemos ahí. También las energías renovables o limpias, la energía solar, eólica, las energías de biomasa, etc. Y hoy actualmente se empieza a hablar de nanotecnología, esa tecnología microscópica, más que nada en la medicina, de inteligencia artificial. Se empieza a hablar de una robótica mucho más avanzada. Incluso hay quienes dicen de que la economía del futuro no va a ser humana, va a ser producida por robots. La gran pregunta es, ¿quiénes van a ser los dueños de los robots? ¿Si vamos a ser todos o va a ser un grupo? Esa es la gran pregunta. Bueno, y también podemos ver imágenes de sustentabilidad
de cómo todos estos cambios tecnológicos no terminan de impactar a nivel social. Entonces dejo un signo de pregunta en esta cuarta revolución industrial, que es la que estamos en este momento viviendo, y es en la que justamente no terminamos de ensamblarnos y estamos en esta crisis actual de paradigma que ya llega a las ciencias sociales, ya llega a la economía, ya llega a decir en Davos que no encontramos un paradigma económico mundial. No encontramos una receta para decir todos tenemos que ser neoliberales. No encontramos una. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del cambio intergeneracional a nivel social que estamos viviendo para mirar un poco hacia dónde vamos mundialmente como civilización. Podemos hablar el análisis intergeneracional es una simplificación que estudia grupos de edades. Por ejemplo, los baby boomers son personas que hoy tienen entre 44 y 61 años más o menos. El término viene porque luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hubo un boom de bebés. O sea, hubo un auge quizás por una esperanza de fin de guerras y demás, empezaron a tener muchos hijos. Entonces la llamaron la generación que tuvo hijos, los baby boomers. Esta generación tiene muchas características interesantes y vamos a analizar particularmente las que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con los conceptos de vida también, que impactan finalmente en la economía y en la sociedad que es economía. El estilo de vida de esta generación era fundamentalmente vivir para trabajar, donde la dignidad es trabajar, 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 trabajar. El éxito tenía que ver con tener un trabajo y un matrimonio tradicional. El ocio y el disfrute es trabajar duro, sí, pero el ocio no es muy bien visto en esta generación. Puse ahí entre paréntesis para acordarme el libro Fluir, que es un libro escrito por un psicólogo, creo que es checo, que tiene un nombre rarísimo que nunca es difícil de recordarlo, pero si lo buscan en internet se llama Fluir. Es un libro muy interesante para ser leído más que nada de personas de esta generación que hoy tienen entre 44 y 60 y pico años. Bueno, lo interesante de esta generación es que es la generación que todavía está gobernando el mundo. Están en las dirigencias políticas, están en los altos puestos de las empresas, son dueños de grandes fortunas. Entonces, el mundo hoy está siendo gobernado con paradigma baby boomer todavía. Vamos a ver la generación siguiente. Bueno, luego de los baby boomers podemos hablar de la generación X, los Y y los Z. El nombre X fue por un tema puesto por la literatura estadounidense o inglesa, no recuerdo bien, para denominar a los hijos de la generación baby boomer. Y muchos lo llamaban la generación de la apatía. Esta generación son los que hoy tienen aproximadamente entre 32 y 43 años. Obviamente que este corte generacional va a variar un poco, si es en Estados Unidos, si es en Argentina, si es en Rusia, pero como el mundo está tan globalizado y occidentalizado, no varía tanto. Más desde el año 90, que estalló la globalización, hasta hoy. Entonces, bueno, tenemos generación de la apatía, por decirlo de una forma, nacidos entre el 70 y el 81, la generación Y, que tienen entre 19 y 31 años, más o menos. Algunos dirán un poco entre 20, otros dirán 17, no nos vamos a pelear por esas edades. Y la llaman la generación del milenio, porque son los que más o menos nacieron cerca del fin del milenio. Y finalmente tenemos la generación Z, que son los que tienen entre 9 y 18 años más o menos. ¿Qué los llaman los nativos digitales? Porque nacieron apretando botones y pantallitas de Palms y de smartphones y todo eso. Entonces, bueno, vamos a ver las características de estas generaciones. Generación X. Es una generación que creció con el rechazo de la religión, las tradiciones generacionales, los patriotismos, incluso la misma familia tradicional y el matrimonio. Aprecia mucho su independencia. Esta es la generación que en Estados Unidos, en Europa, empezó a decir: yo me voy a vivir solo, me voy de mi casa y solo. Es el comienzo de hombres solos y de mujeres solas en departamentos. Hoy vamos a ver, un paréntesis, en España muchos de esta generación se vuelven a vivir con los padres por motivos económicos.
por el tema de las hipotecas de las viviendas y demás, o para dividir gastos entre personas conocidas. Éxito. ¿Qué es el éxito para una generación X? Es crecer económica y jerárquicamente. Es más o menos una concepción de éxito de esta generación. ¿Qué lugar tiene el ocio y el disfrute en el concepto de vida de esta generación? Acá podemos decir que esta generación ya rompe un poco el esquema de valores con los baby boomers y empieza a buscar un balance entre trabajo y ocio. Es decir, yo trabajo, todo bien, pero quiero mis vacaciones, que me las respeten. Son cumplidores de horarios, son responsables, pero no les gusta, quieren tener su tiempo de disfrute, de hobbies y demás. Esta parte del ocio y el disfrute es un tema esencial para analizar el mundo que viene. Un tema interesante de este análisis del cambio de valores. Esto lo vemos en los reclutadores de recursos humanos, más que nada en las grandes ciudades, que dicen, por ejemplo, que los que trabajan de esta generación en las empresas no les gustan las reuniones largas, no quieren que hablemos al pedo. Dice, reuniones que no se habla mucho y no se llega a nada, no les gusta. Ya se empieza a hablar de trabajo por resultados. O sea, no me tengas calentando el banco, sino que termino lo que tengo que hacer y ya está. O sea, empieza a haber una ruptura del concepto de trabajo tradicional, que el baby boomer venía del entro a las 8 y salgo a la 1. No importa si no hago nada, si lo que hago no sirve. Me siento dignificado por el hecho mismo de decir que estoy trabajando. Y venimos de un mundo donde el conseguir un puesto de trabajo no era fácil para un baby boomer y uno debía cuidar su puesto de trabajo. Ahora ya empieza a cambiar el paradigma de jubilarse en la misma empresa. Vamos a la generación Y. Generación Y es una generación abierta a temas polémicos y a familias no tradicionales, las familias monoparentales, con una mamá, con solo papá, padres divorciados. También la generación X ya nace con padres divorciados. También hoy vemos todo de la diversidad sexual, las nuevas familias de padres del mismo sexo, de hijos adoptivos, de hijos adoptivos, de familias tradicionales, de familias del mismo sexo, etc. Esta es una generación muy abierta a todos los cambios de valores, algo que ya hace una ruptura con las generaciones anteriores. Tiene muy poco apego. Otro tema interesante, que es la generación de la adolescencia tardía. Vamos a escuchar que muchos dicen de los jóvenes que hoy tenemos, me incluyo porque estoy en este grupo etario, entre más o menos 20 y 30 y piquito de años, estos son los eternos adolescentes, no salen de la casa, como que son cómodos, pero esto es un tema temporal, ya se le va a pasar, eso es una inmadurez. Y el tema es que esta no es una adolescencia tardía, sino que es un cambio que vino para quedarse, que es la esperanza del ser humano total ha cambiado. Hoy más o menos alguien que nace o que nació entre los años 90 y el 2000 ya tiene una esperanza de vida de 100 años o 110 por los cambios de la medicina, las enfermedades que se empiezan a resolver, pero seguimos viendo el mundo como si hubiese sido aquel que teníamos una esperanza de vida de 70 años. Por ende, si antes la adolescencia era hasta los 18 y después ya me hacía independiente, si voy a vivir hasta los 100 años, quizá tengo 30 y sigo en mi casa. Si no encuentro un trabajo y no... Es una generación que no tiene problema, como la generación X que buscaba la independencia. Esta generación ya no le importa si se queda un tiempo más en casa de sus padres, y esto genera un cambio social muy grande. Y vamos a ver la magnitud que tiene este cambio cuando llega al mercado laboral. Esta adolescencia tardía al vivir con los padres hace que se tenga muy poco apego a un puesto de trabajo. Entonces es una generación que dice, no me gusta tu cara, renuncio. No, pero ¿cómo no? No me gusta, el trabajo no va con mi perfil. Entonces, bueno, vos porque vivís con tus padres y te podés dar el lujo de renunciar, que sé yo, bueno, mi problema. Esto no se daba en las generaciones anteriores. Alguien de una generación anterior que hacía esto iba a decir, vos necesitas un psicólogo. Pero hoy es el comportamiento de masa. Entonces, ya los reclutadores de recursos humanos de las grandes empresas, que están hablando de estas personas, también este fenómeno lo explican, que es una generación que creció ya con el mensaje desde la educación de que lo normal es cambiar de trabajo. Entonces, primero, que ya saben de antemano que van a cambiar de trabajo. Segundo, tienen otros valores que vamos a ver ahora, que es el disfrute del trabajo y del ocio. Ya esta no busca trabajar y después tener unas vacaciones. No, el trabajo también lo quiero disfrutar. No me des una boludez que no entiendo para qué
del banco. No, me quedo en mi casa, si no. Esta generación empieza a hacer planteos que descolocan a los baby boomers, a la generación X, pero está cambiando las relaciones laborales. Es una generación que está haciendo conquistas de flexibilidades laborales. Por ejemplo, y vamos a ver las empresas que son verdaderamente de esta generación, son las tecnológicas y las creativas. Por ejemplo, Google, en Argentina Globant, las de software, Facebook, que tiene oficinas en Buenos Aires, porque Argentina es uno de los países que más Facebook por habitante tiene del mundo y más actividad en horas por habitante del mundo. Por ende tiene una oficina y es una de las empresas generación Y. Incluso el mismo creador de Facebook, una de las empresas más grandes del mundo que cotiza en bolsa, es generación Y, tiene 27 años. Imagínense cómo va a ser la dirigencia de una empresa de alguien que ya es de esta nueva generación. Obviamente estas empresas, las personas van vestidas como quieren, van con chancletas, se está estilando a tener oficinas que no tengan box, que no tengan separación. Es una generación que valora la horizontalidad, ya rompiendo con el esquema de verticalidad con los cuales estaban acostumbrados los baby boomers y los X. Los X que eran como adaptados, se podían adaptar a la estructura vertical. Un generación Y no, quiere tener trato directo con los superiores y de igual a igual. Y si no me gusta tu cara, renuncio. Entonces, dicen por ejemplo en algunos diarios notas de comentarios que le hace una persona de esta generación y dice: ¿puedes creer que hace un año que está trabajando y me dijo, mira, me voy a tomar 2 meses porque me voy de mochilero a Europa? Pero ¿te imaginas? En mis épocas, ¿cómo me voy? Recién tengo el trabajo y me voy de mochilero a Europa. Y otro dice: no, bueno, pero son los cambios. Si realmente tomamos lo positivo, esta generación son muy creativos y rinden mucho en su trabajo. El tema es adaptarnos, entender qué es lo que está buscando esta generación. Y ese es el tema clave, la autorrealización. No me vengas a traer algo para calentar no me tengas en un lugar haciendo algo que no sé para qué sirve, que no veo la conexión con su utilidad y que no lo puedo disfrutar, porque me quedo en mi casa. Y eso es el mensaje que empieza a dar la generación Y en el ámbito laboral. Por eso vamos a empezar a ver el cambio de paradigma social como un quiebre, más que nada, entre esta generación Y, por el comportamiento que está mostrando en las empresas y en las búsquedas laborales, y la generación X y la anterior. Vamos a la última. Generación Z, los nativos digitales. Estos son los más chiquitos por ahora. Algunos llegan a 20 años, por lo cual quizás tengan algunos en el mercado laboral de 19 años o 20 años, o estarán en la universidad, o estarán que todavía no terminan la escuela, porque son una generación de los más repitentes, de los que se llevan las materias, mostrando toda la crisis de educación, y también son de los niní, de los que ni estudian ni trabajan. Pero todo esto, desde una lectura de baby boomer, decir: ay, estos chicos que no quieren estudiar nada, no quieren hacer nada. Pero desde otro lugar podemos decir: ¿qué están queriendo estas personas? ¿Por qué se comportan como se comportan? Diría un sociólogo. No voy a decir: ay, no, porque los voy a estar juzgando con un paradigma anterior. Y si busco comprender qué me está mostrando esta masa de seres humanos que creció en otro mundo diferente, que tiene este comportamiento. Hoy de esta generación podemos ver pocas cosas porque todavía no entraron al mercado laboral, pero podemos decir que el 85% son usuarios de Internet. Es la generación de los hiperconectados, porque desde su niñez ya existía Internet y el auge de las tecnologías de información. Son jóvenes hiperconectados, como decían, para quienes solo ya no existen fronteras geográficas, no solo no existen fronteras geográficas o límite de tiempos, ni una distinción entre una realidad on y offline. Son los globales, digamos, realmente son los ciudadanos globales que se hablaba en la globalización, son ellos hoy. Y tienen una total ruptura de valores tradicionales. Exhiben nuevos valores como la total sinceridad, incluso a tal punto de mostrar, tener reacciones ante la autoridad o tratos totalmente irrespetuosos, pero como que si lo que está de fondo fuera esto, la sinceridad. Vamos a ver. Bueno, haciendo un pequeño resumen de este cambio intergeneracional, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos como, por ejemplo, cómo es la adopción de la tecnología, cómo se ve el estilo de vida en la generación, cómo se ven los valores, el concepto de éxito y las relaciones de trabajo. Podemos ver que de Baby Boomer hacia la generación Z
con la explosión tecnológica actual, hay una gran resistencia de los baby boomers a adoptar todos los cambios tecnológicos. Siempre, por ejemplo, puedo contar, mi papá, que es baby boomer, me acuerdo que todavía usaba máquina de escribir y le tuve que enseñar a usar la computadora para escribir en Word, hasta que se dio cuenta que podía escribir, borrar y no tener que imprimir varias veces como pasaba en la máquina de escribir, y logró usar el Microsoft Word. Después lo mismo con Internet, hasta que descubrió que en vez de ir todas las veces al banco, podía tener un home banking y ver su cuenta bancaria por Internet. En fin, esto que me pasa a mí con mi papá es todavía una parte, un comportamiento que tienen los baby boomers. Es muy raro ver a alguien de esta generación que sea muy tecnológico. Son los menos. Obviamente los hay. Hay incluso abuelas con Facebook y todo eso. Pero no es lo común en el grueso de la generación. La generación X es media. ¿En qué sentido? Conserva valores tradicionales de leer los libros impresos, de hacer cosas que no tengan conexión con la tecnología, pero a su vez también adopta algunos cambios tecnológicos. La generación Y sí ya tiene una alta incorporación. Somos, como decía, estoy en ese grupo etario, los que nacimos con la explosión de Internet. En nuestra generación los llamaban los que nacimos apretando botones, los Y, y los Z los que nacieron ya con las pantallas táctiles. En fin, tanto el Y como el Z es alguien que nació en un mundo con una explosión de la tecnología y la información, por lo cual esa adopción de la tecnología es mucho mayor. Bueno, y hablar de la generación Z, que ya está incorporado a su estilo de vida. Vamos a ver la típica crítica que uno escucha de alguien mayor con alguien que está, este chico está todo el día con el celular mandando mensajitos y está en el Facebook todo el día y acá, ¿qué hace todo el día en la computadora? Bueno, esto nos está hablando de algo que viene para el futuro. El estilo de vida. Hablamos de los baby boomers, un estilo de vida del trabajo duro, de la familia tradicional, que después también los mismos baby boomers son los que empiezan con el divorcio, que empiezan con las rupturas de algunas cosas. Y vamos a hacer otro tema, otra aclaración. Esta categorización de generaciones no tiene el objetivo de decir yo soy generación tal, porque primero, es un análisis global de un grupo etario, que no tiene sentido aplicarlo a nivel individual psicológico. O sea, no decir, a ver, yo qué generación soy, no sirve para eso. Sirve para ver el grueso de todo un grupo humano y para ver más o menos hacia dónde va en la familia, hacia dónde va en el trabajo, etcétera. Cómo va con la adaptación de los nuevos cambios tecnológicos, etcétera. Para eso nos sirve esto. Y otra cosa que tenemos que ver, porque esto podemos analizarlo de tantas maneras, es entender que los cambios generacionales vienen por cambios históricos. ¿En qué sentido? Un baby boomer nació en momentos de guerras mundiales, nació en momentos de crisis. Un generación X nació en un momento con crisis del petróleo mundial, movimiento hippie. Posiblemente un generación X es de los yuppies, que llaman a los hijos de los hippies, que se rebelaron y se volvieron consumistas. Entonces, un generación Y es quien nace después de la caída del muro de Berlín, de caídas de paradigmas, de grandes paradigmas sociales, del fin de la Guerra Fría, de la explosión de Internet, de la hiperconectividad. Entonces, hay momentos que están marcando históricamente cambios irreversibles para personas. ¿Cómo yo voy a pensar igual que mi papá, naciendo en un país donde antes de mi nacimiento habían dictaduras? Nací en un país ya con democracia en el año 85, cuando se reinstauró en el año 83. Cuando yo nací ya no tuve que hacer servicio militar obligatorio. Entonces, es lógico que las nuevas generaciones van a ser diferentes. Y acá, las nuevas generaciones agradecemos a las anteriores, porque esos cambios son gracias a que los que conquistaron las mayores libertades individuales fueron los baby boomers. El feminismo, los derechos homosexuales se vienen debatiendo por los baby boomers. Por ejemplo, Argentina es uno de los 10, 15 países que tiene matrimonio igualitario, es decir, que tienen el mismo derecho de casamiento personas de una pareja heterosexual y homosexual. ¿Y quiénes conquistaron ese baby boomers? ¿Quiénes son los dirigentes políticos en el Congreso hoy? Personas de ese grupo etario. Entonces, vemos que las generaciones anteriores vienen de otro paradigma, vienen conquistando derechos que ellos mismos todavía no se pueden adaptar socialmente. Es raro que un baby boomer tenga un casamiento gay.
pero es muy probable que un generación X, Y o Z se case como normal. Si te presento a mi novio, te presento a mi novia, adopté un hijo, un africano, es normal que los que vienen después son los que incorporan ese cambio a la masa social. Entonces, este es un tema interesante entenderlo en este diálogo de los viejos y los jóvenes, que no, porque los jóvenes no como era antes. Es decir, hay un avance de conquistas sociales que empiezan a repercutir en el mundo de hoy. Y estábamos en el estilo de vida, del trabajo duro, de la familia tradicional, baby boomer, que nos fuimos a un balance del trabajo y el ocio, de los generación X, y una crisis del matrimonio, donde ya son personas que no se casaban apenas salían de sus casas, sino que se casan a los 30 años, empezaron a alargar la edad de casamiento, los de la generación X, los de independientes, los que se iban a vivir solos, y aparece ya una generación Y que cuestiona el trabajo y el concepto de familia. Ya no necesariamente me tengo que casar, no necesariamente con alguien de sexo opuesto, ya no sabe, el concepto de familia ha cambiado. Hoy, por ejemplo, en Argentina, según estudios sociológicos, la familia tradicional de papá, mamá e hijos no llega al 20% de la estructura de familias en la Argentina hoy. La generación Z, obviamente ponemos un signo de pregunta. Nueva forma de trabajo, nueva forma de pareja, nueva forma de familia, de ocio. O sea, se están replanteando todos estos conceptos. Los valores y el concepto de éxito. ¿Cómo va cambiando de generación en generación? Vamos desde una generación de baby boomers que valoran la reputación social del trabajo y el dinero. O sea, esto de trabajar duro, ¿cómo se repercute? En la capacidad económica de mantener una familia tradicional, que después puede ser divorciada pero casada de vuelta, y con dinero, obviamente. La generación X, ¿qué valora? La independencia. Valora el poder estar en pareja, pero independientes, o estar soltero, siempre valorando la independencia. La generación Y, esto es una lectura que me permito hacer a mi manera, que es una generación que empieza a valorar el disfrute, el no stress, como empezamos a ver las remeras de no stress, de Bob Marley, la marihuana y todos esos, nos están hablando de bajar el estrés, disfrutar, vivir la vida, relajarse. Temas que podemos escuchar en los hippies, en los 60, ¿no? En los 60, 70, pero que fue un movimiento que no se extendió al conjunto de la sociedad. Pero esta generación pareciera que ya incorpora este valor del disfrute. Y ya no un disfrute de las vacaciones y no disfruto el trabajo. No, también el trabajo, un disfrute total. Y la autorrealización. Y esta autorrealización, según algunos psicólogos que uno puede estudiar en recursos humanos, Maslow con la pirámide, es el último valor que generalmente, en teoría, buscamos los seres humanos, que es sentirnos con sentido. Sentir que lo que hacemos tiene sentido. Entonces, por ejemplo, esta pirámide de Maslow, para explicar las motivaciones humanas, se usaban para decir, bueno, si yo quiero motivar a un ejecutivo para que siga en la empresa, le puedo aumentar el sueldo, puedo hacerlo sentir importante con reuniones sociales, etc. Y al final de esa pirámide, lo más que puedo hacer es hacerlo sentir autorrealizado, invitarlo a una cena de gala y agradecerle por su gestión en la empresa, etc. En fin, esta autorrealización que se empezó a hablar en los recursos humanos como un motivador de los ejecutivos altos. Hoy, la autorrealización empieza a ser un valor incorporado por toda nuestra generación, de nosotros en adelante, porque vamos a ver que todos los cambios vienen para quedarse y para expandirse más para adelante. Y vamos a preguntarnos que la generación Z va a partir ya de estos valores y además esa sinceridad total, ya a todo sentido, en todo sentido, desde la escuela, que empezamos a ver las reacciones con las materias, ya a alguien de la generación Z no le da vergüenza repetir años en la escuela. A mí, por ejemplo, de generación Y, voy a hablar personalmente, a mí me hubiese dado vergüenza, pero me sorprende y me gratifica que las nuevas generaciones ya pueden no adaptarse, ser sinceros y, bueno, yo lo veo como una lectura de los nuevos.
En las relaciones de trabajo también podemos ver de una cadena de mando vertical para los baby boomers, donde tenemos la tradicional pirámide, el jefe, el subjefe, y siempre respetando el trato formal. La generación X sigue con la verticalidad, pero más informal. Es una generación que ya se empiezan a hablar entre iguales, pero conservando la verticalidad, el respeto, el trabajo es el trabajo. Sí conserva esto la generación X. La generación Y, que hablamos hoy, que es la generación de las empresas tecnológicas como Google, como Facebook, comienza la horizontalidad y el trabajo flexible. El teletrabajo, es decir, esto que estoy haciendo acá me voy a mi casa y lo termino en mi casa. Terminé mi trabajo, no necesito quedarme. Estas son las conquistas que está haciendo la generación Y en las empresas. Y la generación Z, bueno, vamos a inferir que va a continuar con la horizontalidad, va a profundizar los cambios horizontales, una mayor igualdad y sinceridad en los tratos. Vamos para adelante. Bueno, este es el fin del primer bloque, así que vamos a hacernos un mate break para los que quieran descansar un poquito.